Son las 19 horas con 36 minutos, estamos de regreso y está con nosotros al teléfono José de Gregorio, profesor titular y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central de Chile entre 2007 y 2011. Don José, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto hablar con ustedes. José? Bienvenido, gracias por este contacto. Bueno, en el día después del día D, donde ya tenemos un presidente electo, donde ya sabemos que José Antonio Kast, si todo sigue así y no pasa nada extraño, el 11 de marzo va a asumir como el próximo presidente, poniendo un énfasis relevante en el tema de la economía, además dentro de sus primeras medidas. ¿Cómo ve usted este triunfo de Kast, sobre todo desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista, era algo totalmente esperado, bastante esperado, así que no hay mayor sorpresa. Yo diría, hay mucho detalle que no conocemos, por ejemplo, cómo van a ser la reducción de los $6.000 millones, cosas así, pero obviamente yo creo, además era como un tema bastante común en ambas campañas, era empujar el tema de crecimiento económico, que Chile está bastante bien como en todo, pero con una economía con muy poco dinamismo, de manera que yo diría sí debieran hacer, y yo creo que también cosas que no son, un esfuerzo de gestión pública más acelerado. Todo los esfuerzos que se han hecho en permisología, cosas así, también requieren de un sector público y de una burocracia más comprometida con hacer cumplir las reglas, pero no causar costos innecesario y excesivo a la inversión y a la actividad económica. Ahora, José, uno podría decir que el mercado reacciona de forma positiva hoy día a la llegada de Kast. Vimos que el dólar en algún momento empezó a depreciarse, después al final como que subió, la bolsa fue al alza, después se neutralizó. ¿Eso es lo normal, es habitual o cuál es la señal que recibe el mercado con el triunfo de Kast? Era muy esperado, de manera que era algo que estaba anticipado. Por lo tanto, básicamente el mercado dijo no hay muchas novedades, esto ya está anticipado en el dólar, en las acciones, de manera que no hay que hacer una sobrelectura de lo que está pasando, simplemente la mejor interpretación es decir que no hubo sorpresa. Ya, o sea, ya el mercado ya había internalizado todo esto. Sí. ¿Y cuáles deberían ser, digamos, cómo se deberían definir las prioridades? Porque el decálogo es bien simple, digamos, seguridad de reactivación económica, mayor empleo, pero en las actuales circunstancias, por otra parte, desde el oficialismo se ha dicho una y otra vez que la economía, al menos en la macroeconomía, está bien. ¿Dónde debería empezar a apretar el clavijero? Sí, efectivamente, esta idea así como decir que tenemos una emergencia económica, una cosa así, que era una cosa que era, por ejemplo, absolutamente normal en el caso de Argentina, no es una cosa que uno debiera pensar en Chile. Uno tiene que pensar en una cosa que es un poquito más compleja y son qué reformas necesitamos hacer, qué cosas necesitamos para mejorar la creación de empleo y qué cosas podemos hacer para aumentar el crecimiento. Son normalmente cosas, a diferencia de un país que está arruinado, que uno llega hace 2 medidas y la economía se levanta fácil. En nuestro caso es un poquito más complejo porque, como te decía, requiere mucha reforma en términos de la burocracia, de cómo funcionamos con Estado respecto a la inversión. Hay que dejar de lado y ojalá medidas populistas, ¿no es cierto? Yo no creo que se vayan a eliminar las contribuciones. Puede haber algún ajuste, puede haber algunos casos especiales que se puedan discutir. Creo que por esa área uno debería ir. Desde el punto de vista fiscal, nosotros no tenemos un problema que requiere y que diga, mira, necesitamos reducir en $6.000 millones el gasto o vamos a entrar en problemas fiscales serios. Yo creo que basta con aplanar un poquito el crecimiento del gasto, ¿no es cierto? Buscar algunos recortes, pero Chile no es un país que tenga excesos evidentes o triviales de resolver. Así que yo creo que, por otra parte, este gobierno, aparentemente, porque como estamos viendo en el caso del precio del cobre, va a llegar con viento de cola. O sea, el precio del cobre va a ayudar, mucho a las arcas fiscales si nosotros llegamos a tener un precio, digamos, del orden de $6, ¿no es cierto? Eso es un tremendo apoyo a las cifras fiscales, con lo cual sería bastante positivo. Y en la medida que eso también se transforma en inversión en minería, también va a ser un impulso importante al crecimiento. O sea, de alguna otra manera estamos en un ciclo, al menos desde el punto de vista del precio del cobre, bastante favorable. Y ese ciclo, profesor, se ve
a un horizonte de mediano plazo, no es algo de este año. ¿Cuáles son las expectativas? Porque el último superciclo yo recuerdo que al final... Se acabó, pero el cobre sigue siendo alto. Ya. Todavía estamos con precio de cobre relativamente alto. Yo creo que si hay una tendencia a largo plazo, no me atrevería a decir si son 6, 7 o 5. Pero estamos en un mundo en el cual hay mucha demanda por cobre, por todas las demandas que hay para la descarbonización, ¿no es cierto? Hay mucha demanda por cobre para poder transmitir energía eléctrica. Claro. Con lo cual hay un acto muy positivo y hay estrecheces de demanda, de oferta en el mundo entero. Por lo tanto, eso debiera significar que desde el punto de vista de mediano plazo vamos a estar con un precio del cobre relativamente positivo. Y esto es más que un ciclo transitorio que se dé porque está ahí un crecimiento acelerado en alguna zona que demanda mucho cobre. Esto es un tema, yo creo, un poquito más estructural de la economía mundial. No hay que súper confiarse, pero sin duda va a aportar. Ya, Kast habló mucho durante la campaña de atraer inversión. Dentro de lo que ha trascendido como parte de sus primeras medidas, también está esto de la rebaja de los impuestos a la primera categoría para las empresas, de un 27 a un 23. Él dice que con esto se va a atraer más inversión, que más empresas debiesen llegar. Primero, si esa premisa usted la comparte, y segundo, se ha conocido que mañana él viaja a Argentina, justamente con la idea también de afianzar lazos comerciales. ¿Qué representa Argentina para Chile en términos económicos? Bueno, Argentina es un socio muy importante, no solo en materia de comercio, yo diría mucho más en materia de inversiones, de abastecimiento, de energía. O sea, hay bastante complementariedad entre los dos países, de manera que yo creo que tener buenas relaciones comerciales y de inversión, independiente del color político de los gobiernos con Argentina y con los vecinos en general, es súper importante. O sea, no podemos vivir aislados de con quienes tenemos más relaciones. Y además Chile, que también es menos en el caso de Argentina, pero con otros vecinos, Chile es un país que atrae bastante mano de obra de ellos. Por lo tanto, el tema de la inmigración no es un tema también que hay que mirar con cuidado si uno quiere regularla. De manera que yo diría es algo relativamente favorable. Respecto de tu segunda pregunta, los impuestos en Chile a las empresas son relativamente altos. Estamos en el promedio de la OCDE, un poco arriba, uno puede comparar, pero la verdad que un país con las necesidades que tiene Capital Chile y con los riesgos que tienes comparado con lo que son la economía avanzada, uno esperaría que tuviera una tasa algo por debajo, de manera que tener una tasa, por ejemplo, de 23% no es algo que encuentro que sería positivo. No va a ser un boom, pero sin lugar a duda importante. Hay dos cosas que son importantes, eso sí, antes de tomar una decisión de esa naturaleza. La primera es que sea financiable. Tampoco podemos decir, mira, vamos a descansar pues solamente en el precio del cobre y después si el precio del cobre se deteriora, cae $1, $1.50, si sigue todavía en precio alto, pero tuviera una baja y vamos a tener que volver a subir. Yo creo que una cosa que no ha sido muy positiva en Chile es que hemos tenido cambios y propuestas de cambio, discusiones legislativas de impuestos casi permanentes en el Congreso. Siempre estamos buscando, bajamos a las empresas, tratamos de compensar por acá, se enreda el tema de la compensación. Entonces, yo creo que un compromiso al menos de no mover las tasas de impuestos a las empresas y buscar alguna forma en la cual uno pueda financiar de manera efectiva una rebaja de tasa es una medida positiva. Ya, pero perdón, ¿está como demostrado o en el fondo esa premisa se da que si uno rebaja los impuestos? Porque suena lógico, mira, pero no sé si están así, digamos, otros discutían durante la campaña y decían que no era así. Que si uno baja los impuestos, ¿hay más empresas que busquen instalarse, que busquen invertir, por ejemplo, en Chile? Sí, es interesante tu pregunta, porque la verdad que en la economía hay un montón de discusión hoy día. De hecho, yo estaba leyendo un trabajo de alguien que decía que en algunos países baja, en otros sube la actividad, ¿qué es lo que pasa? Yo diría, en el caso de Chile, sí, uno esperaría que debiera tener efectos, porque las tasas son relativamente altas. Ya. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo al reducirle los impuestos, le está aumentando el retorno a la inversión. Claro. Después, además, tenemos un sistema integrado, ahí está una discusión semi-integrado, integrado, con lo cual la tasa final al dueño, al que está retirando para consumir y gastar, no se mueve. Entonces, yo creo, pero va a ser bien importante la discusión de los números, del financiamiento, y que esto realmente, si lo vamos a hacer, que sea algo permanente y que sea financiable. Eso es lo más importante, porque si no, al final, como te decía, uno dice 23, nos falta plata, subimos más todavía. Entonces, no es... Hay una discusión bien interesante también dentro de tú mismo, que cuando
en el gobierno de Bachelet se sube la tasa de impuesto a las empresas también coincide con este periodo de baja. Yo no atribuiría que toda nuestra baja se puede deber a la tasa de impuestos. En parte importante porque durante el gobierno en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el precio del cobre se fue muy, muy bajo, con lo cual tuvo bastante efecto en la actividad y no una cosa que podemos separar fácilmente. Así que yo diría sí, a mí yo no tengo problema con rebajar el impuesto a las empresas, pero creo que tiene que ser una medida que sea sostenible en el tiempo. Y pues, por eso sostenible en el tiempo, yo estoy pensando, no sé, pues, los próximos 10 años sin tener discusiones tributarias. Porque yo creo que eso, la discusión es lo que muchas veces preocupa al inversionista. Porque dice, mira, que si este es un país que está todos los años discutiendo cómo cerrar en una cosa, cómo hacer otra cosa, al final mi forma de financiamiento y el retorno que va a tener con la inversión se retorna incierto. Profesor, no, antes de eso nombró un punto importante, la mano de obra extranjera de Chile a los inmigrantes, y yo le sumaría a esa receta ya la formalización. ¿Cómo? O sea, durante mucho tiempo escuchábamos que Chile era una maravilla al lado de nuestros vecinos y en la pandemia nos dimos cuenta de que no éramos tanta maravilla. No, mira, la tasa, hay mucha discusión, y la discusión básicamente es... Si tú miras las cifras del INE sobre informalidad, que muestran que está bajado en Chile 28 a niveles de 25, 26%, y tú comparas los datos administrativos, que son los que cotizan. Los datos administrativos son bien precisos, porque muestran a todos los cotizantes, pero cuando las empresas se empiezan a trazar en los pagos, la gente aparece como informal en esos datos, pues no, y no siendo formales. Yo creo... Para no entrar en esta discusión así como de la cifra final, donde existe cierta incertidumbre, Chile es un país que tiene una informalidad en torno a un 25%. Para niveles comparados con muchos países, con los países de la región, es una tasa relativamente baja, pero que debiera bajar más. Y debiera bajar más porque eso ayuda ¿a qué? Ayuda a recaudar más, ayuda a tener mejores pensiones. Y una cosa importante que se ha hecho y que yo creo que está afectando, por ejemplo, en la medida que los programas sociales o las ayudas en términos de apoyo en pensiones, estén asociados también a haber cotizado y haber sido formal, para que la gente tenga incentivo a formalizarse. En materia de inmigración, obviamente yo creo que es como bien infactible decir, mira, aquí vamos a hacer una cosa, y en Estados Unidos lo han podido hacer, que fueron con una cosa muy drástica, ¿no es cierto?, de que los vamos a echar a todos, y cosas que son físicamente imposible. Claro. Y por otro lado también humanamente hay que distinguir cómo muchos fueron como invitados en algún momento a estar en ser a venirse a Chile. Yo creo que lo que hay que hacer sí es un esfuerzo importante de regularización. O sea, donde dice, mira, todos deberían inscribirse y deberíamos aceptar y darle residencia a todos quienes no tienen ningún problema legal ni han cometido delitos. Y sí hay que ser muy severo, yo creo, dado los niveles que tenemos en la entrada. Y eso hay que ser también bastante riguroso, porque no sacas nada tú con tratar de implementar medidas que al final no terminan aplicándose y terminamos igual sobre todo en algunas regiones, algunos lugares con muchas tensiones. ¿Sí? El problema de la migración yo creo que fue uno de los temas muy importantes que tomó en la campaña el presidente electo, y donde la gente le pide que haga algo. Sí, ahora en varias ocasiones él dijo que no va a regularizar a nadie. Distinto me imagino que es obtener estas visas temporales del Mercosur, por ejemplo, que permiten trabajar y después volver al país de origen. Ahí sí podría haber una figura de formalización que existe ya, pero bueno, vamos a ver lo que está en su cabeza y cómo va ejecutando ese plan. Mira, lo que ocurre es parte importante, y también nosotros lo vimos por eso yo siempre digo, mira, aquí no va a llegar un gobierno y va a hacer todo nuevo y aquí viene el gran cambio. Nuestro país es institucionalmente y económicamente muy bien instalado y sólido. ¿Tiene problemas? Obvio que tiene problemas y que tenemos que arreglarlo. Y muchas veces las cosas que se anuncian en campaña, y lo vimos con el gobierno anterior, al final la propia realidad te va mostrando que eran anuncios y que uno puede hacer cosas bastante menores, y yo creo que es importante. Y eso habla bien de Chile, es una economía estable, donde independiente quién hubiera salido ayer elegido presidente, no iba a arruinar el país. Yo estoy absolutamente, y entiendo que la gente dice que mucha gente, que es importante quien gobierna, no quiero minimizar la importancia que tiene quien gobierna, pero tampoco pensar de que
uno de los dos candidatos ayer hubiera sido, uno es el paraíso y el otro es el colapso. Yo creo que no, es lo que mostró, y creo que es bien importante siempre tener en cuenta lo que mostró el gobierno del presidente Boric, que por diversas razones tomó una ruta bastante realista, dijo vamos a tratar de en algunas áreas impulsar medidas más progresistas. Bueno, y en eso consiste la democracia y el que los gobiernos puedan hacer cosas, pero no un país que sus fundamentos, sus instituciones son sólidas y que además la gente las aprecia. O sea, porque de alguna otra manera el que hoy día no se esté votando o buscando alternativas que vayan a hacerlo todo de nuevo, precisamente muestra la solidez del país. El tema, uno de los temas más importantes es nuestra apertura al comercio internacional, que en algún momento vamos a revisar todos los tratados y todo, y terminamos incorporándonos al CTPP y terminamos aumentando nuestro grado de integración, porque es la receta correcta para nuestra economía. Haciendo todo lo contrario a lo que se dijo en un momento. José de Gregorio, quiero volver al tema del viaje a Argentina. Algunos ven que se podría tratar de instalar por parte del presidente electo un estilo similar en materia económica al de Milei. Yo tengo mi distancia con eso, pero digo lo que algunos han dicho, ¿no? Se habla de que también él ha esbozado la idea de un plan económico que signifique un shock importante para nuestra economía. ¿Qué expectativas genera entonces el viaje de mañana? ¿Deberíamos empezar, cree usted, a conocer más de esto, a que haya cifras, datos concretos? ¿Se habló en algún momento de estos recortes que no sabemos cuáles son, de este ahorro de 6.000 millones de dólares que hasta este momento no se sabe de dónde, pero al mismo tiempo también se dijo que no se iban a tocar planes sociales? ¿Se puede pensar en un cast a lo Milei en lo económico? No, porque no tenemos los problemas que tienen los argentinos. O sea, en Argentina uno tenía, y ojo, además que ellos hicieron una tremenda reducción del gasto y que fue un ajuste fiscal tremendamente importante, ¿no es cierto? Fue muy grande, pero de alguna otra manera en Argentina, además por los niveles de gasto que tienen, obviamente es fácil encontrar que había muchísima grasa, lo que no significa, y yo creo que las tensiones que va a tener el gobierno en el futuro, que no haya tal vez programas sociales o algunos gastos que eran necesarios, algunos gastos en infraestructura, que fueron cortados de manera un poco apurada. Yo creo que en Chile no tenemos esa situación, de manera que no creo que uno vaya a decir, mira, vamos a ir a buscar ideas en lo fiscal de Milei. Sí, en Argentina, dado todos los problemas que tenía, se están haciendo reformas, ¿no es cierto? Y hay un ministro, que es Sturzenegger, que está muy amigo de Chile, ¿no es cierto? Y que está trabajando en eso, que durante muchos años estuvo preparando eso, precisamente lo preparó para la campaña del grupo y de la gente de Macri, que venía después, ¿no es cierto? Pero es una cosa importante. Ahora ya se había hecho mucho trabajo acá. Yo creo que sería bueno también, uno dice, mira, qué áreas y dónde nosotros realmente tenemos que regular, que mejorar la regulación que tenemos para manteniendo todas las protecciones al medio ambiente, todas las cosas que son necesarias, ¿no es cierto? Podemos acelerar y dar un poquito más de ritmo a la inversión, a la aprobación de los proyectos y a la facilidad de que se instalen empresas. Muy bien. Esto recién comienza, don José de Gregorio. Muchísimas gracias, don José de Gregorio, profesor titular y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, profesor. Gracias, José. Mucho gusto haber hablado con ustedes. Que esté muy bien, nos vemos. Gracias.